Probablemente si se informan mirando La Nación Más, TN, etcétera, no se enteraron, pero está parado el Garraham. Y está parado el Garraham porque está en una situación donde el cierre de este hospital, que es un hospital que no es uno más, es una posibilidad real. Esto es lo que están planteando los propios trabajadores. Los invito a arrancar viendo el testimonio de una trabajadora del Garraham que cuenta el motivo por el cual desde ayer se decidió el paro y después nos metemos a analizar algunas de las consecuencias o por lo menos qué se puede extraer de estas decisiones. A ver. Nuestro problema el día de hoy es que un residente de primer año con 70 horas semanales está recibiendo un salario de 797.000 pesos, es decir, entre 2.800 y 3.000 pesos la hora. Nosotros hace más de un año que enviamos cartas al Ministerio de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, que es nuestro empleador, y no recibimos respuesta de manera directa, ni siquiera se quieren juntar para reunirse con nosotros y empezar a debatir cuál es la problemática actual, más allá del salario, sino de que el sistema de salud en todos los hospitales del país no tienen un buen sueldo tampoco. Lamentablemente no es un problema del Garrahan hoy en día solamente. Y bueno, el tema es que lo único que dicen por parte de la que se comunican directamente con el Consejo de Administración de esta institución, del Hospital Garrahan, es que no tienen dinero y que ni siquiera se quieren sentar a juntarse a charlar con nosotros y que si el hospital tiene que cerrar, por ello no va a haber ningún tipo de inconveniente. La verdad es que para nosotros la situación es crítica, es angustiante. Si el hospital tiene que cerrar para ellos son las autoridades nacionales, no hay ningún tipo de inconveniente. Quiero mostrarles algunos datos del Garraham. Datos que tomamos del año 23, que fue el último año que funcionó con normalidad, porque este conflicto no es nuevo, lo venimos cubriendo desde los primeros meses de este gobierno, congelan los salarios, eso hace que renuncien los profesionales para buscar la salida por otro lado, lo van vaciando, esto también hace que al tener demanda de ciertos servicios, esa demanda se tercerice en prestadores privados, que muchas veces tienen algún tipo de vínculo con el que decidió el vaciamiento. Y el Garraham en el año 23, vamos a ir comentando los datos y ahora cuando podamos también los compartimos en pantalla para quienes se sumen a verlo en YouTube. En el año 2023 en el Garraham hubo 668.417 consultas ambulatorias. Esto es más de 2.000 por día. Gente que se acerca, niños, es un hospital pediátrico, que se acercan a hacer una consulta ambulatoria, a una guardia, por ejemplo, por un accidente, por una urgencia. 10.000 cirugías en un año, todas obviamente gratuitas. 118 trasplantes, el 60% de los trasplantes pediátricos del país se realizan en el Garraham. Y si el Garraham deja de estar, el resto del sector de salud del país no tiene recursos para hacerse cargo de eso, con lo cual estamos hablando de trasplantes para niños que dejarían de hacerse, lo cual implica obviamente un pésimo pronóstico para esos pacientes. En promedio hay casi 500 personas internadas todos los días en el Garraham. Digo personas, pero de nuevo, recordemos, hablamos de niños y de niñas. Laboratorio, 2,5 millones de determinaciones anuales, gratuitas todas ellas, desde ya. 190.000 prestaciones de imágenes anuales. Esto significa placas de rayos X, pero también tomografías, radiografías y demás. Resonancias magnéticas, etcétera. Cobertura. El 70% de los pacientes tiene cobertura pública exclusiva, pero el 30% restante cuenta con obra social y prepaga. ¿Esto por qué es? Porque hay algunos tratamientos que ofrece el Garraham, algunas terapias que también tienen que ver con trabajo interdisciplinario, es decir, con contar con profesionales de distintas áreas que puedan confluir, que el sistema privado en la Argentina ni siquiera en sus mejores establecimientos está en condiciones de dar, y mucho menos en el volumen que da el Garraham. Pero no solo eso, el Garraham atiende el 40% de los casos de cáncer infantil del país, por ejemplo. Por esto que decíamos, porque no hay en el sistema privado o en otros sistemas públicos, provinciales o mismo en el nacional, la capacidad de hacerse cargo de estas enfermedades. El Garraham forma por año unos 1.800 becarios y residentes que vienen de todas las provincias y luego de tener una experiencia
de primer nivel mundial en el Garrahan, vuelven muchas veces a sus lugares de origen para aplicar lo que aprendieron y mejorar la salud en el sistema público y privado de todo el país. Sin el Garrahan se pierde eso. Toda la salud, toda la prestación de salud en la Argentina va a ser peor el día que el Garrahan no esté. Y Milei no solamente lo desfinancia, también se burla. No sé si se acuerdan, hace algunas semanas en una de estas pasos de comedia disfrazados de entrevista que da el presidente, que dijo que estaba preparando una obra de teatro que iba a ser en el muro de Berlín en beneficio del Garrahan. Veámoslo. ¿Ah, sí? Sí, vamos a hacer ¿Como otra. presidente? Que se llama, sí, vamos a hacerla que se llama Juicio al Capitalismo. Y básicamente yo voy a ser el abogado defensor del capitalismo, Zucca va a ser del fiscal que acusa, va a haber un tribunal y un juez, van a estar siempre mis rubias voluptuosas que me van a defender, se van a vestir de Estatua de la Libertad y todo. O sea, y lo vamos a hacer a beneficio del Garrahan. ¿Ya tenés fecha? No, pero es que necesito tiempo para terminar de escribir con Zucca, pero ya tenemos... Ocupadísimo el casi todo presidente desde ya, pero a beneficio del Garrahan. Bueno, le informo a Milei que todos los días, desde el escritorio en el que se sienta y con la lapicera que agarra, puede hacer un montón de cosas al beneficio del Garrahan, que no está haciendo y por eso está de paro. Y mientras el hospital más importante, el hospital pediátrico más importante, no solo del país, sino probablemente de América Latina, está en paro, el ministro de Salud estaba recibiendo, junto con el presidente, al ministro de Salud de Estados Unidos. Ahí tenemos el tuit de Lugones, que insisto, mientras el principal emblema de la salud pública argentina, lo podemos decir así, el Garrahan, estaba en paro anunciando que lo quieren cerrar, Lugones anunciaba que estamos yendo hacia un modelo sanitario más libre, transparente, junto con el secretario Kennedy, Robert Kennedy, que estuvo visitando ayer y antes de ayer la Argentina. Dice, bueno, coincidimos con la necesidad de promover ciudadanos más saludables a partir de una mejor alimentación, una revisión integral de los ingredientes tóxicos presentes en productos ultraprocesados, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente lo que hace Lugones con esto, y no solo Lugones, también Milei, porque también vamos a verlo ahora que Milei lo recibió a Kennedy, lo que está haciendo Lugones es básicamente importar el guión de este hombre Kennedy, un tipo largamente vinculado con los lobbies antivacunas y con distintas teorías conspirativas que tratan de darle a un problema complejo, que es la salud, una solución sencilla. Es decir, la gente está mal porque le agregan tal o cual cosa a los alimentos y demás. Y lo que está haciendo es deshacer un sistema público de salud ejemplar a nivel mundial como el argentino por alguien que está viniendo a destruir un sistema de salud que ya era malo en Estados Unidos antes de que llegara Trump. Por estos días es noticia en varios lugares del mundo la muerte de Peter David. Peter David es uno de los dibujantes de historietas más famosos de los últimos años. Dibujó al Hombre Araña, Hulk y demás. Un tipo que hizo millones de dólares y que murió pidiéndole a sus fans que le pongan plata en una cuenta porque no tenía cómo pagar el tratamiento por las secuelas que le habían quedado de un infarto. Tipo millonario, ¿eh? Y al cual no tuvo manera de no morirse en el sistema norteamericano, que es el que quiere copiar, empeorado, el gobierno argentino. Tenemos los tweets de la oficina del presidente también, ¿no? De ayer, en función de la visita de Kennedy. Otra vez de nuevo, ¿no? Un presidente recibiendo un ministro como si fueran equivalentes, cuando es raro esto en política exterior. En general los ministros se reúnen con ministros, los cancilleres se reúnen con cancilleres y los presidentes con presidentes. Pero bueno, Milei sabemos que es un poco fan de todo lo que venga de Estados Unidos y no quería perder la oportunidad de hacer el videíto y la foto. Y
Y entre los anuncios, decíamos, hay anuncios que tienen que ver con las vacunas, planteando que hay vacunas que se están dando que no son seguras. Eso es falso. Eso es falso. Planteando que la vacunación durante la pandemia de COVID no fue buena en la Argentina. Eso es falso. Y están los datos. Planteando además la historia oficial del gobierno de Estados Unidos, que es que el COVID es un bicho que salió de un laboratorio de China, y eso no está comprobado para nada. De hecho, el consenso muy general entre los profesionales, entre los científicos, es otro. Y la salida de la OMS, a la cual te la pintan como un organismo multinacional superpoderoso que se entromete en la soberanía de cada país para obligarlo a tomar decisiones en contra de los intereses propios del país. Casi como si fuera el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Digo, todas esas fantasías que proyecta la derecha en la OMS, la Agenda 2030, estas conspiraciones mundiales para... Es lo que hace el Fondo Monetario Internacional, al cual este gobierno le abre la puerta de par en par. Y si nos ponemos a ver las noticias de las últimas semanas, vemos que lo de Tierra del Fuego tiene que ver con algo que aparece en el staff report del fondo, que incluso la detención del jefe de la Salada tiene que ver con un pedido de Estados Unidos para que se proteja la propiedad intelectual de sus marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo más, ya que estamos hablando de la salud, y es que siguen apareciendo, particularmente en el ámbito del manejo del sistema de salud, pero en general en todo el gobierno, una cantidad inmensa de denuncias de corrupción, que yo creo que, si alguien se toma el trabajo de contarlas, en 1 año y medio Milei tuvo más denuncias de corrupción que el kirchnerismo en 12 años, o que el macrismo en 4. Es impresionante, levantás una baldosa y sale una denuncia de corrupción. Y a diferencia de lo que pasaba durante el kirchnerismo, los que denuncian no son opositores, sino que están hechos por gente que formaba parte del sistema y que fue defraudada. Afiliados de La Libertad Avanza, aportantes de campaña, gente que compró un lugar en alguna lista y que como no entró después le dieron algún carguito en el PAMI para tratar de dejarlo contento. Y que una vez que llegaron a ese lugar, vieron que las condiciones no eran las que les habían prometido, que les pedían parte del sueldo, que les pedían que cometan actos de corrupción, que firmen papeles que no correspondían y demás. Tenemos aquí unas placas de la última denuncia que salió en este sentido. Esto lo publicó ayer La Política Online. Escándalo en el PAMI. Un intendente radical denunció un negociado con clínicas privadas que afecta a 10.000 jubilados. Esteban Santoro, intendente de Madariaga, denunció que en el PAMI opera una asociación ilícita que aplica un compulsivo pase de cápitas. Cápitas son cada servicio que da cada vez que vos vas a pedir un análisis, una radiografía, que te atiende un médico, es una cápita, a una clínica privada. Es decir, achican, te pido ahora el que es el segundo párrafo de la nota anterior, y después vamos a ese. Achican las prestaciones del sistema público porque se van los médicos porque no les pagan bien, porque hacen ajustes y cierran turnos y demás. Y después cuando va la gente a pedir esas prestaciones, dicen, no, acá no te la podemos dar, hacételo en el privado, que después nosotros se lo facturamos con PAMI. Y obviamente a PAMI le sale más caro tercerizarlo que hacerlo dentro del propio sistema. Pero el que lo terceriza, el privado, muchas veces tiene algún vínculo con el que tomó la decisión. Esto, la misma cuestión... que está denunciada acá, se hizo o se está haciendo en el Hospital Español. Y nosotros lo contamos acá en El Pase hace más de un año ya. Lo contó Adrián, lo conté yo. Ahí vemos, ¿no? Ahí el detalle. El radical Esteban Santoro, intendente del municipio bonaerense de General Madariaga, hizo una presentación conjunta con la unidad fiscal especializada en el PAMI para investigar estos delitos. Sucede que desde diciembre pasado, PAMI reasignó sin aviso casi todos los pacientes de Madariaga de la obra social, quitándole al hospital municipal 3.000 cápitas por guardia para reasignarlos a una clínica privada del distrito. Está clarísimo cómo están sacando recursos del Estado para dárselo, obviamente, a algún amigo. No pasa solo en el PAMI, pasa también en ANSES. Otra denuncia que se publica el día de ayer, ahí sí te pido la placa que habían mostrado hace un ratito. Exdirector de ANSES denunció que los libertarios le pidieron el 10% del sueldo y una caja de champán. Rafael Cuccinelli, director de ANSES en Chipoleti, reveló que en teoría el aporte era para el partido. Se ve que el partido necesitaba una caja de champán, pero que el partido todavía no tiene tesorería conformada ni tampoco una cuenta bancaria.
A ver, ¿por qué PAMI? ¿Por qué ANSES? Porque es donde hay una oficina en cada pueblo, en cada ciudad, entonces se puede esparcir esto y generar más recursos. Imagínense si estos son los casos que están saltando, multiplíquenlo por 1000, porque la verdad es hay miles de oficinas del PAMI, miles de oficinas del ANSES en toda la Argentina. Y la verdad es que uno no sabe, y no podría afirmar con la liviandad que, por ejemplo, lo hace el fiscal Luciani, que Javier y Karina Milei estén al tanto de cada uno de estos actos de corrupción. No podemos decir que esta es una estructura piramidal que hace que esa plata que pone el jefe del ANSES de Chipolletti termine en la Casa Rosada. De ninguna manera. No hay elementos. Y así como decimos que no se puede decir, y mucho menos condenar a Cristina por lo que decidía la provincia de Santa Cruz en términos de obras viales, obras a las cuales además después se las peritó y no se les encontró ninguna cuestión irregular, tampoco podemos decirlo. Lo que sí podemos decir es que el ejemplo que se da desde arriba, en todo caso, hace que desde abajo piensen que este tipo de cosas se pueden hacer sin castigo. Porque lo que vemos de arriba es a través del caso Libra, a través de las distintas denuncias de acceso privilegiado al presidente vía el pago de dinero a Karina y demás, un modus operandi esencialmente corrupto. Y cuando el modus operandi es corrupto arriba, es lógico que esa conducta luego se derrame. Esto sí, la plata no se derrama nunca, pero estas cosas sí se derraman, por ejemplo, hacia abajo. Ayer apareció un nuevo testimonio de corrupción en el círculo chico presidencial. Una persona que dice que le pedían plata para estar cerca del presidente, para acceder al presidente. Escuchémoslo. Obviamente yo actué como una persona adulta, hice aportes genuinos, aporté $11.500 que nunca más los vi, se los entregué directamente a Karina Milei. $11.000. $11.500. Sí, ¿Vos le llevaste $11.500 a Karina Milei, a Karina Milei en mano? En mano. Y la ¿Vos importancia... en un sobre, en una maletín? Sí, en un sobre de color papel madera. Sí, se los entregué. ¿Y le entregaste en mano $11.500 a Karina Milei en concepto de...? Y de apoyo de campaña, ¿no? Porque a todos nos pasaban la ¿Pero manga. pedían a ustedes? Obvio que nos pedían a todos. ¿Karina Milei te pedía a vos plata? Sí, obviamente. ¿Y a dónde fue esos $11.500? Y yo creo que a las arcas de la familia Milei. El que habla es Gastón Alberdi, es descendiente de Juan Bautista y era militante libertario hasta que le bolsillaron $11.500, que es un motivo más que suficiente para dejar de serlo. Obviamente, y de nuevo, que lo diga no significa que haya pasado, y en todo caso habría que hacer una investigación judicial a ver qué sucedió y de qué manera. ¿Ustedes ven una investigación en curso? ¿Algún fiscal que se haya despertado hoy temprano? No, yo tampoco. Tampoco las hubo cuando dijeron cosas parecidas desde el Orfebre Pallarols hasta el falso ingeniero Juan Carlos Bloomberg, ni cuando en el marco de la investigación Libra aparecieron testimonios parecidos por partes de tipos multimillonarios que fundaron empresas tecnológicas que hoy valen miles de millones de dólares y que contaban que Tech Forum era una fachada para rascar plata, para sacarte una foto o tener una reunión con Milei. E insisto, les cabe las generales de la ley, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y quizás por algún motivo toda esta gente se le ocurre contar que Karina les pedía plata o que Novelli les pedía plata para acceder a Milei. Y en realidad es todo falso y están todos confabulados. O se les ocurrió mentir sobre lo mismo. No lo sé. Debería haber alguien investigándolo. Debería haber algún fiscal, algún juez investigándolo. Por no hablar de la doble vara de los medios, porque se imaginan un testimonio así respecto a una campaña de cualquier dirigente peronista, de Cristina o de cualquier dirigente peronista, bueno, los medios estarían escandalizados. Pero no solo los medios estarían escandalizados, esto me parece lo más importante. Si hubiera un testimonio así contra un dirigente peronista, estaría buena parte de la dirigencia política no peronista saliendo a compartirlo en todas sus redes, a golpear las cacerolas, a decir esto no puede ser y a instalar, a que la gente se entere y quede instalado, sea cierto o no, este acto de corrupción. Y en cambio, ayer el PJ se juntó a discutir ya no cómo se va a votar ni qué día se va a votar, sino qué nos parece ahora lo que ya se decidió cómo se va a votar. Y la verdad es que es un problemón. Y la verdad es que es un problemón porque además de todo, me parece a mí que se está haciendo un diagnóstico muy equivocado. Y les pido acá
voy a hablar de ideas. No quiero personalizar esto, no quiero que parezca una impugnación, simplemente voy a discutir una idea. Y me gustaría que en todo caso, si hay una respuesta, sea con ideas, porque eso es lo que enriquece el debate. Después del encuentro de ayer, salió Teresa García a decir que, bueno, que una de las conclusiones que habían sacado es que como fue a votar poca gente, hay que alentar a que la gente vaya a votar. Tenemos ahí el tape, la podemos escuchar. Sí, claro, se habló del ausentismo como una de las cuestiones más complicadas que tiene esta elección. Usted, fíjese que en los 6 distritos electorales tuvimos un 52% de presentismo nomás. Y eso hay que modificarlo, hay que alentar a que la gente vaya a votar. La única manera de cambiar esto es con que la gente vaya a votar y expresar su desacuerdo con el gobierno de Milei. Bien, esto también se enlaza directamente, o yo lo enlazo directamente con un fragmento del discurso que dio Cristina el domingo, donde hacía un diagnóstico que yo coincido, con el que yo coincido, y de hecho lo hemos dicho acá, antes y después, que es que mucha de la gente que no fue a votar en la elección en la Ciudad de Buenos Aires era gente que históricamente votaba el peronismo, que se hartó, se enojó y votó a Milei, y que después, decepcionada con Milei, en vez de volver al peronismo, se quedó en la casa. Escuchemos cómo lo decía a Cristina. Vimos en esta última elección acá en la Ciudad de Buenos Aires, que fue tan paradigmática además, cómo en barrios populares, como el que está acá al lado de Saldías, por ejemplo, en los que Milei había ganado en la primera vuelta del año 23, ahora perdió. ¿Saben por qué perdió los barrios populares? Que había ganado en todos en la primera vuelta, porque es el lugar en donde primero impacta la crisis. Se termina la changa. Ya no se puede contratar ni la niñera, ni el pintor, ni el cuidador, ni el jardinero, ni el plomero, ni nada. Lo que pasa es que no todos van siendo impactados en forma simultánea, sino que es progresivo. Lo vimos los que fuimos testigos en la dictadura y los que fuimos testigos durante la convertibilidad. Y vimos también que en esos barrios populares perdió, pero se ve, y nosotros ganamos, pero hubo votos que no salieron a votar. ¿Por qué? Porque pareciera, tampoco estoy tan segura, estoy analizando en voz alta, que aquellos que apostaron a Milei tampoco quieren volver con nosotros. ¿Y por qué? Y bueno, creo que tenemos que preguntarnos el por qué también. Bueno, estoy muy de acuerdo con ese diagnóstico de Cristina y muy poco de acuerdo con la respuesta que se dio a ese diagnóstico 48 horas más tarde. Porque yo creo que uno de los por qué es porque el PJ se reunió un día que el Garraham estaba de paro y salió hablando de fecha de elecciones en vez de lo que estaba pasando en el Garraham. A ver, yo me acuerdo de la elección de 2021, donde el argumento del gobierno era el mismo: hay que hacer que la gente vaya a votar, porque se estaba saliendo de la pandemia. La gente hacía mucho que no se encerraba en un lugar cerrado, quizás haciendo una fila. Entonces había miedo de que hubiera un ausentismo muy grande. Y el gobierno se enfocó en sacar a la gente a votar. Y sacó a la gente a votar. Y la gente fue a votar y votó en contra del gobierno. En la provincia de Buenos Aires pensaban que ganaban por 8 puntos, terminaron perdiendo por 8 puntos las PASO. No sé si se acuerdan esa escena, con incluso nuestros candidatos celebrando a las 8 de la noche y a las 9 guardados porque se habían comido una paliza. No digo que vuelva a pasar lo mismo, pero el punto ni siquiera es ese. Vos con un ajuste táctico podés ganar una elección, podés perder una elección. El punto no es si se gana o se pierde la elección, sino volver a convertirse en una fuerza capaz de torcer el rumbo del país una vez que ganaste la elección. Porque si no, vuelve a pasar lo que pasó en el 2019. ¿Y por qué es lo que está pidiendo ahora la gente? Yo creo que los jubilados que van a ir hoy a poner de nuevo el lomo a que los caguen a palos, están pidiendo un rumbo distinto para el país. No una discusión táctica sobre las circunstancias electorales. Creo que los científicos que se van a reunir hoy a protestar contra el vaciamiento que se está haciendo del sistema de ciencia y que va a ser también muy difícil de revertir, no están tan preocupados por la fecha de la elección, ni siquiera tanto por el ausentismo electoral, sino por ver de qué manera, a través de elecciones, y haciendo que la gente vaya a votar, claro, pero haciendo que la gente vaya a votar para empoderar a un proyecto de país distinto. Creo que es lo que piden los laburantes del Garraham.
Creo que es lo que piden los docentes, los trabajadores industriales, los pequeños empresarios, todos aquellos a los que este gobierno persigue, por pobres, por zurdos, por putos, por extranjeros, o simplemente por decir que las empanadas están muy caras. Y me parece entonces que para seguir con el razonamiento de Cristina del domingo, y que es una punta que hay que seguir, y es muy interesante de seguir, hay que empezar a pensar eso. ¿Cómo hace el peronismo para volver a convertirse en una fuerza capaz de torcer un rumbo que nos está llevando por un camino muy, pero muy feo?